muy bienvenidos a este nuevo Región F, este programa maravilloso que hacemos en conjunto entre la Universidad Adolfo Ibáñez, Soy Chile y el diario La Estrella de Valparaíso. Estamos ya hace 10 años con nuestra misión, aquí con mi amiga, compañera, colega, Fabián. De tantas batallas. Y ya 10 años, que lo estamos diciendo en todos los programas, así que de verdad, 10 años merece la celebración. Vamos a decir todo el año, téngannos paciencia, pero estamos demasiado satisfechas. Además, hoy día, Karencita, con una increíble entrevista. Sí, estamos con el cintillo así modo fan, pero ahí usted va a presentar. Bueno, para no devorarnos más, vamos a una increíble nota que prepararon nuestros alumnos que colaboran, para que conozcan a nuestra entrevistada de hoy. Para Adriana Muñoz Dálvora, ser feminista significa poder transmitir y llenar de contenido femenino el debate. Y su espacio para eso ha sido la política. Nacida el 25 de septiembre de 1948 en Santiago, comenzó su vida política en 1967 al ingresar al Partido Socialista. Se licenció de Sociología el año 1971 y tras el golpe militar de 1973 se exilió a Viena, Austria, donde cursó un magíster en la misma área. En su regreso al país en 1982, trabajó como socióloga en diversos proyectos de investigación y empezó a fortalecer su camino político al ser parte de las fundadoras del Partido por la Democracia, asumiendo el rol de vicepresidenta metropolitana. Tras la vuelta a la democracia, se desempeñó como diputada por la región metropolitana y por la región de Coquimbo, y llegó a presidir la Cámara de Diputados durante los años 2002 y 2003, convirtiéndose así en la primera mujer en presidir la corporación. Desde ese cargo, impulsó diversas leyes ligadas con el avance de los derechos de las mujeres. Más adelante, en 2014 y 2022, fue electa senadora por la región de Coquimbo, presidiendo distintas comisiones a lo largo de su trayectoria. Durante los años 2020 y 2021, en plena pandemia, fue presidenta del Senado, siendo la segunda mujer en ocupar este cargo luego de Isabel Allende. Su más reciente desafío es ser consejera del Consejo Nacional de Televisión, para el periodo comprendido entre 2024 a 2027. Y estamos entonces de vuelta aquí ya en el estudio con Adriana. Adriana, muchas gracias por acompañarnos hoy día, ¿verdad? Vamos a hablar de su trayectoria, vamos a hablar de cómo usted ha sido pionera en la Cámara Alta, ¿verdad? En la Cámara de Diputados y Diputadas también como presidenta, ahora vinculada como consejera del Consejo Nacional de Televisión. Y la verdad es que es un honor estar acá en esta 10ª temporada, así que muy bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Esta buena coincidencia de haber estado siendo parte de un interesante debate sobre lo que el Consejo Nacional de Televisión ha producido en materia de análisis de medios y género. Y por cierto, encantada. Ahora yo soy Viña Marina, así que estoy más cerca de la universidad. Sí, para acá tenemos una clara mirada, ¿verdad, querida Karen, de salirnos un poco del centro y de hablar de temas de verdad que sean transversales que tienen que ver con el género. Usted lo mencionaba recién hace un momento, ¿verdad? Vimos hace un rato atrás acá en el contexto de la universidad, ¿verdad? Un estudio muy interesante que tiene que ver justamente con la visibilización, ¿verdad? De las mujeres, tanto en los matinales como en los noticieros. Y a lo largo de su trayectoria, Adriana ha sido pionera en muchos cargos, en cargos donde, de una gran representatividad, como hablábamos recién en las distintas cámaras de nuestro Parlamento, desde la vuelta a la democracia. ¿Cómo usted, y a la luz de este estudio justamente que nos revelaba el equipo del CNTV hace unos momentos atrás, cómo ha cambiado la figura de la mujer, la figura de la mujer y el poder, la figura de la mujer y la representatividad? Hemos avanzado, pero todavía falta. ¿Cómo lo está a lo largo, digamos, de su trayectoria? Bueno, yo veo que en realidad desde que se produjo el año 90 la recuperación de la democracia, ha habido esfuerzos muy grandes desde las propias mujeres organizadas en organizaciones de la sociedad civil, en los movimientos feministas, el debate académico en las universidades, que permitió que a la par que íbamos transitando de la dictadura en la democracia, permitió también a las mujeres que tuvimos una participación muy activa durante el proceso de recuperación de la democracia. Yo creo que eso de alguna manera se invisibilizó la cantidad de organizaciones de mujeres que salían a buscar la sobrevivencia para su familia, que luchaban por los derechos humanos, que eran tejedoras para poder parar la olla en sus casas, que levantaron ollas comunes. Y yo creo que toda esa cantidad de mujeres movilizadas en ese proceso de búsqueda de recuperación de la democracia, de verdad se le ha dado todavía el valor histórico que tiene y cómo fue una base muy importante para las mujeres que posteriormente
Desde el trabajo político clandestino en esa época, pasamos posteriormente a ocupar cargos, llegar al Parlamento en el año 90, soy bastante antigua, y cómo pudimos tener esa legitimidad de decir, mira, estos puestos, estos cargos, nosotros venimos a representar un mundo lleno de mujeres de este país que luchó, pero en forma muy valiente por la democracia. Ahora, cuando llegamos al Parlamento éramos 7 mujeres en el año 90, de 120, 7 mujeres, y recién ahí empezamos a articular algunas propuestas en materia de cambios en la ley que permitieran abrir la llave a situaciones de discriminación que la ley y por ciento de la vida cotidiana vivimos las mujeres. Ahora, ¿qué es lo que hicimos ahí? Yo me acuerdo de Laura Rodríguez, gran amiga, que lamentablemente falleció durante su ejercicio parlamentario. Armamos una pequeña agendita de temas que nos interesaba y empezamos a poner ahí el tema, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, que hasta el momento se vivía en Chile de esos años 90 como un problema de la familia. Decía, bueno, mire usted... Problema privado. Primera, de la puerta de la casa para adentro, ¿no? Que usted se llama con su marido, solo nos podemos meter, no es tema de política pública, no es tema de ley. Y bueno, en 4 años logramos el primer proyecto que yo presenté, después el acoso sexual, el acoso laboral, el divorcio que lo debatimos, pero nos costó bastante años más, los derechos sexuales y reproductivos. Empezamos muy tímidamente con unas agendas en esos primeros años y que posteriormente con la llegada de más mujeres, en ese tiempo pudimos ir haciendo una propuesta más potente y también empezamos a darnos cuenta que en la organización interna de la Cámara de Diputados había, por cierto, una predominancia masculina en todos los cargos, digamos. Y que los hombres, desde que se fundó la Cámara de Diputados, ¿cierto? Los hombres habían presidido, de Bernardo Higgins hasta ahora, habían presidido siempre la Cámara. Y me acuerdo que el año 2002 empezamos, bueno, diputadas de varias bancadas, empezamos a decir, bueno, ¿por qué no proponemos una mujer? Ya demos un golpe, ¿no? Hagamos, ya llevamos varios años de transición a la democracia, hagamos un cambio también acá en este Congreso que están con tanta poca visibilidad las mujeres. Y al final nos organizamos y mi partido me propuso, mi bancada me propuso mi nombre, y primero tuve que ir a una interna de la bancada. Tuve que competir con 6 colegas de mi propia bancada. Tuvimos 2 vueltas porque empatamos en la primera y después gané por 1 voto. O sea, fue un toreado, no fue una concesión, digamos, civilizatoria, si le corresponde a una mujer, no. Después de 200 años tuvimos que ir a la pelea y los votos internos. Gané por 1 voto y me instalé ahí. Bueno, fue toda una experiencia personal bastante importante, porque de verdad, y parece un dicho como trivial, pero tenemos que demostrar a las mujeres que saben, porque si no, empiezan a poner en duda tu liderazgo, en duda tus conocimientos. Entonces, pero ha sido una experiencia larga y de verdad después pasé al Senado, y en el Senado también, en 2020, época de pandemia, dirigí el Senado, presidí el Senado con una mascarilla permanente, pero también fue una experiencia bien importante. Así que, o sea, las mujeres estamos capacitadas para llegar a ejercer esos cargos, a ejercer la presidencia como la demostró la expresidenta Bachelet. Estamos absolutamente en condiciones de mucha preparación. El tema son las barreras reales, estructurales, pero también barreras que nos ponemos nosotras mismos, porque lo conversábamos delante. O sea, tú tienes que buscar tu hija al colegio, tienes que preocuparse de llevarla al médico, ya estoy bastante mayor, tengo nietos, y ya pasé esa edad, pero de hecho hay barreras también en este rol que de alguna manera, no sé por qué, bueno, Todavía no cambia por tanto. cultura no cambia. Me quedo con una frase que dijo usted que dice, las mujeres tenemos que estar demostrando. Y en este demostrar, en tantos años, también hemos ido avanzando, pero parece como que diéramos un paso para adelante, uno para atrás, uno para adelante, uno para atrás. Se votó, a partir del cambio del sistema electoral, se votó el tema de la ley de cuotas transitorias, ¿no? La ley de cuotas en las candidaturas, ¿cierto? Y por otro lado, para la convención tuvimos la ley de salida, digamos, la paridad de salida, ¿cierto? Que terminó además beneficiando a algunos hombres. Así también. Pero la ley transitoria se acaba ahora en 2029.
¿Hemos avanzado realmente? Mira, hubo un largo debate antes de poner en debate, o sea, y en tramitación, un proyecto de ley de cuotas. Porque más se sataniza un poquito el término. Bueno, el debate duró varios años al punto que obtuvimos la ley. Ahora, ¿qué pasa por la ley de cuotas? Había un salto importante. Yo creo que no fue lo óptimo, no vamos a llegar al 2029 con la paridad, como se dijo con los postulados de la ley de cuotas, que esto era transitorio porque llegábamos al 2029 ya, con este mecanismo de cuotas, llegábamos a la paridad. Y no lo vamos a llegar. Tenemos un 35% de mujeres en la Cámara de Diputados y un 22, un 23% en el Senado. Entonces, y faltan poquitos años, yo creo que no vamos a llegar. Pero sí, la cuota es como un bisturí que hace una cirugía civilizatoria para lograr en tiempos políticos un cambio. Porque si esperábamos que esto fuera por cultura, si, bueno, irse convenciendo que las mujeres somos igualmente capaces, que pueden competir, habíamos estado con este 35% en la Cámara de Diputados, habíamos estado en el año 2090. Entonces, sí ha servido, pero de verdad, como bien tú decías, aquí la gran barrera para el despliegue de más mujeres, de más liderazgo, más mujeres en cargo de gobierno, de parlamento, las alcaldías, los gobiernos regionales, no hay ni una gobernadora regional. Son los partidos, porque cuando las mujeres buscamos tener también acceso, entramos en una competencia de poder. Entonces nadie quiere ser desplazado. Si yo soy candidato a alcalde, se me va a meter una mujer a la candidata a alcaldesa. Entonces ahí hay una pugna de poder que se da al interior de los partidos. Y los partidos, en un determinado momento, yo creo que la primera aplicación fue en las elecciones del 2017, parlamentarias del 2017, nosotros lo llamamos la época del arroz graneado, porque ponían a las mujeres como compañeras de candidatos potentes, era para decir, mira, estamos cumpliendo con la cuota, con la ley, claro. Acompañando el plato principal. Entonces, bueno, eso no dio muchos resultados. La elección del 2018 no había muchos resultados de mujeres de la Cámara y en el Senado. Pero bueno, está ahí y creo que la paridad es un instrumento que viene ahora. Se demostró que tuvo éxito importante en los procesos constituyentes, no solamente favoreciendo a mujeres, sino que también a hombres. Y pienso yo que una ley de paridad para el Parlamento es una tarea que viene ahora para ir logrando niveles más significativos de avance de las mujeres. Que podamos poner también los otros temas, como usted decía, que afectan a la mitad o más de la mitad de la población. Adriana, la quiero llevar también porque con Karen Estado conversamos justamente sobre lo que hemos avanzado, cuáles son las claves, pero también hemos experimentado como país, lamentablemente, algunos retrocesos. Y quiero llevarle una cifra que señala que el 31% de los chilenos considera, y cito textual el estudio, que en algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible a un gobierno democrático. Estamos hablando de casi un tercio de la población. Usted le tocó vivir muy joven, Adriana, la dictadura, el exilio y también el retorno a la democracia y con la conciencia de lo que es perder la democracia y de lo mucho que hay que cuidarla, que a veces parece que es algo que se nos olvida. ¿Qué riesgos ve hoy en la política chilena, en esta suerte como de negacionismo que a veces se ve en ciertos sectores? ¿Y qué aprendizajes deberíamos justamente rescatar de lo que vivió el país? ¿Te parece que 50 años fuera hace mucho tiempo, pero en realidad no es tanto tiempo cuando pensamos, ¿verdad? Justamente en esta cifra que entregaba recién. Bueno, soy de la generación que nos ha tocado vivir muchos momentos históricos dramáticos. O sea, de hecho, muy joven fui parte del gobierno del presidente Allende. Eso costó, por cierto, la persecución, el exilio. Un grupo grande se había exilio, un grupo grande, éramos tan jóvenes como estos chicos, éramos compañeros de la escuela de sociología y muchos de los que tenía ¿cuánto? 22 años. 22 años, una cosa así. Y muchos de mis compañeros queridos cayeron, desaparecieron, entonces fue muy dolorosa esa etapa. Y de vuelta al exilio, nos tocó ser la generación que nos propusimos formas políticas de cómo recuperar la democracia. Y de esa disputa entre si había que hacer un enfrentamiento militar o nosotros fuimos parte, ¿cierto?, con el Partido por la Democracia que juntamos en esa época, de construir una estrategia política de derrota de la dictadura. Entonces nos tocó como generación no solamente la derrota, el dolor, sino que también reponernos, proponer una estrategia política al país para recuperar la democracia
Y después nos tocó ser gobierno, nos tocó ser parlamentario. Entonces son etapas bastante marcadoras en la vida de una persona y de un país. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Entonces uno mira, ¿qué nos pasó? Se nos costó tanto recuperar la democracia, tanto de los dos, tantos sacrificios, no solamente humanos, sino que también de economía, estaba por el suelo, el nivel de pobreza alcanzó niveles de más del 43-45%. Entonces, ¿qué pasa hoy día? ¿Qué pasa? Que la democracia ha perdido legitimidad. Entonces, esa es una pregunta que nos estamos haciendo todos los días, porque al perder como este 30% dice que no se identifican tanto con un gobierno democrático, es doloroso y da a pensar por qué la democracia, que es un sistema universal, ¿cierto? Ha perdido esta legitimidad y está, digamos, ser como el centro de respuestas reales a los problemas de la gente. Bueno, y yo creo que en eso hay mucha responsabilidad de la política. Yo creo que la política se ha ido, digamos, mal haciendo, se ha ido perdiendo calidad. Nosotros vemos hoy día la Cámara de Diputados fraccionadísimo, ¿cierto? Pide lograr acuerdos, y un país sin acuerdos no tiene gobernabilidad, no gobierna. Entonces, en la medida que la gente ve que la democracia no responde a sus problemas de empleo, a los problemas ciertos de calidad de vida, a los problemas alimentarios, del medio ambiente, las injusticias que se viven en materia de derechos humanos, cuando ve que la democracia no es un sistema que le está respondiendo, va perdiendo legitimidad y credibilidad, y ve que los representantes que eligen están más bien en un debate, en una cacofonía, ahí enfrascados en divisiones, en aparecer, ¿cierto?, en los medios, de repente con debates que no le hacen sentido a la gente. Entonces yo creo que eso ha llevado a que la comunidad, la ciudadanía diga, bueno, ¿y la democracia dónde está? O sea, que en fin de día yo como ciudadano, elijo representante y al final no avanzo nada. Entonces hay un tema ahí de representatividad, ¿cierto? Del valor del voto ciudadano que siente que no están fortaleciendo un sistema democrático, sino al contrario, por la mala calidad de la forma como se está haciendo la política, se va deteriorando. Y eso da lugar a los populismos, a populismo de izquierda, a populismo de derecha, y eso es muy riesgoso, es muy peligroso. Y quizás hoy día no hay golpes de Estado. No he visto yo, por ejemplo, presentar un gobierno populista de ultraderecha en Estados Unidos con Trump. No hay un golpe de Estado. Al contrario, sale elegido con una votación, una representación popular inmensa, sí. Pero su gobierno significa retroceso. O sea, está instalando un nuevo orden económico internacional, está generando una guerra comercial a nivel de Estados Unidos. Bueno, ha hecho los mismos recortes que está Milei en Argentina. Entonces no se requiere un golpe de Estado, se requiere la población haber sentido que una democracia más profunda, más amplia, no les impide. Entonces dicen, ¿para dónde mirar? Vamos a los populismos. Bueno, ¿Qué responsabilidad tiene ahí y se me va a caer el carnet, digamos, pero la concertación también? Porque hubo gobierno la concertación, la nueva mayoría, hasta 2017, ¿no? Sí. O sea, la Claro. mayoría gobernó hasta 2018. Hasta 2018, claro. Y ahí hay temas como, por ejemplo, el currículum en educación, se sacó educación cívica, el tema del golpe se pasa así como que uno no quiere, así como, un golpe, ¿cierto? ¿Qué responsabilidad también hay ahí respecto de haber generado en las nuevas, valga la redundancia, generaciones, el sentido del cuidado de la democracia, del peligro de perderla? Porque claro, los que estamos acá adelante, porque los chiquillos que están ahí son mucho más jóvenes, lo vivimos chicos, más grandes, más chicos, pero lo vivimos. Entonces sabemos lo que es que no haya democracia. Pero los más chicos no lo saben, y ahí hay una responsabilidad también en la educación, ¿no? Hicimos harto de esfuerzo. Yo creo que el gobierno Bachelet 1 hubo una ley de obligatoriedad, por lo menos en el mundo público de la educación, a incorporarla en las mallas curriculares la educación cívica. No sé hasta qué punto eso se ha cumplido, pero se nota que no ha habido
de verdad consistencia en aquello. Pero de verdad yo creo que hay una debilidad muy grande de desciudadanizar a las nuevas generaciones. O sea, cuando uno sabe su historia y todo, se siente un ciudadano que tiene responsabilidad con su país, con su sociedad. Sí, por cierto, uno puede hacer mucha autocrítica a lo que el gobierno de la concertación, de la mayoría. Creo que nosotros fue complejo dentro del Estado de Derecho, dentro de mayoría y minorías parlamentarias, hacer cambios profundos a un sistema económico neoliberal, que vivía en decadencia en todo el mundo. ¿No? Esos son como debates y deudas que uno dice, miren, pero ¿por qué no podía? Claro, hay intereses económicos, unos representan unos, otros representan otros, pero ese tipo de situaciones a través del cambio y la modificación legal de la ley fue difícil. Pero además de aquello, yo creo que hicimos concesiones en distintas áreas que no nos permitió quizás lo que esperaba la ciudadanía de un gobierno de centro izquierda. En términos de educación, siempre buscó la presidenta Bachelet 1 o 2 por volver a fortalecer la educación pública y ha sido de verdad una situación de mucha dificultad, porque hay intereses económicos fuertes también. Si aquí tenemos, o sea, la centro izquierda logra llegar al poder político, pero nunca ha tenido el poder económico. Entonces eso es muy difícil de poder remover la estructura, ¿cierto?, económica, avanzar en cambios profundos que favorezcan al pueblo, si en realidad lo único que tenemos son unas mayorías circunstanciales en el Parlamento, ¿no? Ahora, hablaba Karen justamente del tema de la educación, ¿verdad? Pero hay alguien, los medios de comunicación son agentes socializadores sumamente relevantes. Yo creo que usted está en un rol muy importante, ¿verdad? En el Consejo Nacional de Televisión, a su querida consejera. Adriana, cuando vemos, por ejemplo, es que de estos contextos de polarización que conversamos en un momento atrás, y vemos que hay personas que pueden hacer afirmaciones tan burdas, y le tomo la licencia desde el siglo con todas las letras, como Johannes Kaiser, que dice que los niños reciben 72 vacunas. ¿Cuál es el rol ahí que le cabe a los medios de comunicación como agentes socializadores y al Consejo Nacional de Televisión justamente para, en este contexto donde no tenemos, ¿verdad?, educación cívica, donde la gente está leyendo cada vez menos, se hace muy relevante? Además, las redes sociales también viralizan con mucho más rápidamente, ¿verdad?, justamente estas fake news o noticias tergiversadas. ¿Cómo lo ve usted desde el rol que está ejerciendo ahora esta importancia? ¿Y cómo fiscalizarla de manera efectiva, donde muchas veces no hay herramientas me cuesta esta palabra, sancionatorias o punitivas, ¿verdad?, concretas, Adriana? Bueno, mira, yo estoy hace 6 meses en el Consejo y bueno, es una institución que es autónoma, que se crea por una ley, la 18.838, la del año 1989, y lo regimos por una serie de disposiciones y principios constitucionales que el Consejo tiene el deber de fiscalizar a que los servicios de televisión cumplan con esos principios constitucionales como la democracia, la paz, el pluralismo, la igualdad entre mujeres, el pueblo originario, el medio ambiente, la calidad de vida de las niñas, los niños, los adolescentes, la identidad de género. O sea, hay una serie de disposiciones constitucionales y sobre todo el pluralismo en la expresión del IMED. Ahora, toda esa normativa nosotros la tenemos a la vista cuando nos llegan denuncias ciudadanas, como por ejemplo la que te están mencionando, que este entrevistado Johannes Kaiser dice en una entrevista que el sistema de salud le pone 72 vacunas a la población. Entonces, el debate público que se ejerce a través de los medios, en este caso la televisión, no permitir que la mentira sea un componente. Que se entiende la mentira, porque en el fondo el discurso que circula a través de los medios se legitima por el solo hecho de circular. O sea, está entrada la desinformación como un componente siempre, efectivamente, desinformación, pero con este desparpajo. Decir, mira, olímpicamente no son 72, olímpicamente voy a eliminar el Ministerio de la Mujer porque en realidad no ha cambiado la violencia, existe el ministerio y a las mujeres las siguen violando, las siguen golpeando. O sea, ¿qué sentido tiene? O sea, ¿qué raciocinio, qué racionamiento es ese? Y se instala como componente en debate público ante la opinión pública que va a está escuchando esa información
como un elemento para tomar decisión posteriormente. Entonces es muy grave aceptar y dejar pasar. Hemos tenido esa denuncia ahora en el Consejo, pero la hemos dejado para realmente considerar mencionarla, pero no sé qué elementos iremos a tener, porque ¿qué hace un canal de televisión si está un invitado y sale con este exabrupto? En realidad, ese exabrupto no lo debería contemplar, está en la línea editorial, tampoco está en el entrevistador. Entonces es complejo ir haciendo retroceder las mentiras que también está dando como los componentes del debate político. Adriana, le queríamos preguntar justamente, ya en la trayectoria que usted tiene, y pensando justamente en algo que usted mencionó, que hay muchas trabas en el fondo que vienen dadas desde el sistema, que vienen dadas desde el patriarcado, que vienen dadas desde esta construcción en el fondo que afecta a tantos hombres y mujeres, que tiene que ver con los estereotipos de género, con los roles, pero también donde hay mucho, y usted lo decía, muchas trabas que son personales, mucho techo cristal, lo hemos hablado tanto acá en el programa, querida amiga, mucho síndrome del impostor. ¿Qué le diría a usted, como fundadora del Partido por la Democracia, como una de las mujeres, centrar en la recuperación de la democracia en este país, como alguien que presidió ambas cámaras, que alguien está en un rol estratégico muy importante como es el Consejo Nacional de Televisión, a las mujeres que quieren entrar en la política? Entrar a esto es un costo. Es un costo, usted lo vive. Yo ya lo viví porque mi hijo es grande, pero un costo sin mira... tengo que quedarme hasta como las 9, 10 de la noche en el partido porque tengo una reunión y en esto se va a cortar el queque. Aquí se va a decir cuántos cupos tenemos, si las mujeres van a poder tomar mis cupos. Tengo que quedarme. ¿Y qué hago? Estrategia de que las mujeres nos arreglamos para que nos cuiden los niños. No sé, claro, decirle a la mamá, a la amiga, a la vecina, ya, vámonos arreglando, arreglémonos para poder participar. Bueno, esa es una gran barrera que está en el condicionamiento cultural que se hace luego de los mujeres en la sociedad. Pero eso requiere una decisión personal. Y yo creo que cada vez más mujeres han decidido, y mujeres jóvenes han entrado. Ahora si uno empieza a mirar la maternidad también, mujeres jóvenes como una Mera Vallejo, la Caro Cariol, en puestos de función y conducción de poder, bueno, pero se puede, lo han combinado. Ahora, yo creo que no tenemos que cejar, que tenemos que seguir en esta existencia, porque no solamente para tener más mujeres y que se vea un número ahí 50-50, sino porque nosotros, ¿qué significamos? Significamos otra dimensión de la humanidad. No es que seamos superiores o inferiores. Hombres y mujeres son componentes esenciales de la humanidad, aunque cueste, porque todavía cuesta, de que las mujeres ya hemos resuelto el problema de que no cuida a tus hijos. Hay que cuidar al presidente Boric, que es muy importante, pero esto es con un costo personal todavía hoy día avanzado el siglo XXI. Adriana, queremos darle las gracias. No habíamos quedado conversando toda la tarde. Ahora, al menos yo creo que la foto del primer gabinete de Elwin y primer gabinete de Boric ya muestra que ha habido un avance. Pero bueno, vamos a tener que dejarlo para seguir meter también recursos a la ley de cuidado, porque si no... sí, pues sí, recursos. Digámoslo. Sí. Así que muchísimas gracias Fabi, como siempre. Y muchas gracias a todas y a todos ustedes que nos están viendo desde sus casas. Nos vemos en 2 semanitas más con otra increíble entrevista. Chao, gracias.